tratamientos diferentes, por eso es muy difícil tratar de nuclear en un teórico todos los tumores de cavidad oral. No obstante eso, vamos a tratar de hacerlo. Fíjense que no por nada se diferencia acá el cáncer de lengua y el cáncer de labio, porque son dentro de los, digamos, dentro de los componentes de la cavidad, son los que presentan más frecuentemente la enfermedad. Y después aparecen los flemones de piso de boca. Es un tema que se agregó porque realmente se ve con frecuencia esta patología y la verdad que nunca le habíamos dado, desde el punto de vista pedagógico, mayor importancia. Entonces, por definición, el carcinoma de cavidad oral es el cáncer que se forma a partir de los tejidos de la cavidad oral. Incluyen los labios, el revestimiento interior de las mejillas, las dos terceras partes anteriores de la lengua, las encías superiores e inferiores, el piso de la boca, la parte ósea del paladar y una pequeña parte detrás de las muelas de juicio que nosotros llamamos trígono retromolar. ¿Qué pasa? Esto, fíjense que el National Cancer Institute de 2009 formuló esta definición, y bueno, ahora cambió, y en más de una oportunidad ustedes van a ver que incluyen el paladar blando. Yo estuve viendo que incluso ahora, en el 2022, también en algunas definiciones de lo que es carcinoma de cavidad oral, aparece dentro de la cavidad oral el paladar blando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se incluía antes? ¿O por qué? Bueno, hay una diferencia, porque en realidad el comportamiento de estas enfermedades, más allá de que sea el mismo cáncer, es diferente en cuanto a la respuesta a su evolución y al tratamiento, sobre todo a la evolución, porque cambia totalmente una patología con la otra, increíblemente son vecinos, lo que es el paladar duro del paladar blando, y sin embargo hay un diferente comportamiento y una indicación de tratamiento totalmente distinta. Bueno, acá ven los componentes de la cavidad oral, parece algo, digamos, todos abrimos la boca y nos vemos esto, pero bueno, hay veces que no reconocemos lo que vemos, y acá tenemos el paladar duro, la úvula, la cara dorsal de la lengua, acá atrás está el seno piriforme, fíjense lo que yo les decía, el paladar blando es esto que está aquí atrás, y en la parte inferior, esta sería la parte del techo de la boca, y lo que es el piso de la boca, con el frenillo, la cara dorsal de la lengua y el verdadero piso con la glándula sublingual, los componentes glandulares. Estos serían los límites superiores e inferiores de la cavidad oral. Después tenemos un límite anterior, que es el labio, lo que es la cara posterior del labio, mejor dicho, lo que es la mucosa del labio. Y acá tienen lo que es la base de la lengua, que es el tercio posterior de la lengua, con respecto a los 2 tercios anteriores, que es lo que llamamos lengua libre. Acá tenemos el paladar duro, que termina acá, en lo que es el paladar blando, y que les digo, nosotros no vamos a incluir, porque, bueno, históricamente no se incluyó, más allá que ahora hay una tendencia a incluirlo. ¿Mm? Bueno, en los últimos 40 años hubo una evolución, hubo un cambio en el desarrollo de este carcinoma de cavidad oral. Fíjense que en el año 1980 Hattie ya, en la Head and Neck Surgery, ya hablaba de que por año en Estados Unidos estaban registrando 19.000 nuevos casos que le provocaban 4.200 muertes, ¿sí? Con una relación de hombre-mujer 2.4 a 1. Esto fue en 1980. Fíjense que prácticamente 30 años después aparece la American Society Committee on Cancer del año 2009, que habla que en el 2008 hubo 35.310 casos, nuevos casos en Estados Unidos, con 7.590 defunciones. Acá están las cifras reales, y una relación entre hombre y mujer de 2.5 hombres versus una mujer. Hubo un incremento, fíjense, de 19.000 casos nuevos a 35.310 casos. Si bien prácticamente casi se duplica, es proporcional, fíjese lo que es el aumento del número de casos con respecto a las muertes, es bastante proporcional. Ahora fíjense lo que pasó durante el año pasado. En el 2021, la American Cancer Society, publicada ahora, habla de que hubo un incremento por año en los últimos 10 años de 0,8% anual de nuevos casos. O sea que este año tenemos 54.000 nuevos casos de carcinoma de cavidad oral, con un aumento en las defunciones de 0,4, o sea, de 11.230. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien aumentaron el número de casos nuevos,
Sin embargo, no fue acompañado en forma proporcional por las muertes. Hay menos muertes en proporción de lo que había antes. Fíjense que la relación hombre-mujer prácticamente se mantiene, 2.3, 1, y esto está publicado por la American Cancer Society, nada menos, o sea, es una de las entidades más serias de los Estados Unidos. Entonces, se cree que este incremento en el número de casos, relacionado con una, digamos, entre comillas, una disminución del porcentaje de muertos, se debe a la infección del HPV o a la, digamos, a que está involucrado fisiopatológicamente en el desarrollo del cáncer de cavidad oral. Por distintos hábitos, distintas costumbres, distintos hábitos sexuales, la gente empieza a tener, en los últimos años, HPV en la boca. El mismo HPV que molesta, que jode en el cuello uterino, ahora empieza a molestarnos en la misma mucosa que en el cuello uterino, que es en la boca. Epitelios planos estratificados no queratinizados, que reciben el virus y el virus genera cambios dentro de la mucosa que lo predisponen al cáncer. Sin embargo, lo que sabemos es que estos cánceres, y esto lo hablo en forma muy general, estos cánceres desarrollados a partir del HPV son bastante menos agresivos que los cánceres sin el HPV. Por eso el marcador habla incluso, entre comillas, de un buen pronóstico o de un pronóstico no tan agresivo como aquel que no tiene HPV. Entonces, este incremento en el número de casos con una disminución relativa de la mortalidad, se cree que es producto de la participación en la etiopatogenia del cáncer de epidermoide, del cáncer de cavidad oral, del HPV. Fíjense acá, desde el punto de vista histológico, digamos, el gran protagonista, de todos los cánceres de la economía humana, el cáncer de cavidad oral representa el 2.6% de los casos. O sea que está aproximadamente entre el lugar 12 y 15 de todos los cánceres de la economía, más allá de que obviamente las estadísticas van cambiando en los diferentes países, con diferentes etnias y con digamos, distintos potenciales socioeconómicos, aparecen distribuidos de otra manera. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es esta imitación de estos porcentajes en 2.6 de todos los tumores de la economía humana. El riesgo de padecer un cáncer de cavidad oral es en los hombres 1 de 60, el 1.7%, y en las mujeres de 1 en 140. Esta es la American Cancer Society. Vuelvo a lo mismo, es una de las entidades más serias del mundo. Fíjense que en cuanto a la distribución, y esto es diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro país en un principio, fíjense que la distribución dentro de lo que es la cavidad oral, el gran protagonista es la lengua. En este caso, hablan de un 40% de lengua, 26% del piso de la boca, estamos hablando de la localización del cáncer, ¿cierto? De un casi 10% de trígono retromolar, 8% de reborde alveolar, paladar y mucosa de mejillas, y otros 8%. Ahora, en nuestro país, lo que es la distribución del cáncer de la cavidad oral en la lengua supera la mitad, o sea, supera el 50%, ya lo vamos a ver. Ronda entre el 55 y 60% de todos los tumores de la cavidad oral. En cuanto a la distribución histológica, no. La distribución histológica es idéntica a la que describen acá los americanos, y es carcinoma epidermoide en un 84% de los casos, nosotros estamos también entre un 70 y un 90% de los casos. El adenocarcinoma, 4%, carcinoma adenoquístico, 4%, melanoma, 2%, y otros. Imagínense que cada uno de los componentes de la cavidad oral, estamos hablando de los músculos, el aparato dentario, etcétera, puede ser origen a un cáncer de estos. Por lo tanto, también existen los sarcomas, existen la meloblastoma, existen tumores neurogénicos que afectan la cavidad oral. Sin embargo, los más frecuentes son estos. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es el protagonista acá, en cuanto hablamos de cavidad oral, es el epidermoide, en sus distintas variantes. ¿Sí? Después pueden encontrar otros tumores, sin embargo, acá lo más importante es reconocer que el carcinoma epidermoide, encima que es un cáncer agresivo, es el que vamos a encontrar nosotros en la cavidad oral. Este estudio está hecho en el Hospital María Curie, donde estuve muchos años. Fíjense que en un número importante de casos, el 61% estaba localizado en la lengua. ¿Se acuerdan que hablábamos que eran distintas las distribuciones de lo que habíamos visto?
Bueno, acá el 61% era cáncer de lengua, seguido por mucosa yugal y piso de boca, mientras que el paladar y las encías radicaban un porcentaje menor. O sea que acá el cáncer de lengua dentro de la cavidad oral ocupa más de la mitad de todos los cánceres de la cavidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo a desarrollar un cáncer de cavidad oral? En principio, el tabaco y el alcohol son protagonistas, en particular el tabaco, más que el alcohol. Hay otro protagonista, pero es muy importante también, son los microtraumatismos. Los microtraumatismos que están relacionados con la mala higiene bucal, un mal tratamiento en cuanto a lo que son las prótesis dentarias, que están mal amoldadas, que están mal confeccionadas, que generan traumas crónicos. Esos traumas crónicos son de temer en un paciente. Cuando tiene un paciente que dice, no, me molesta el fierrito y la cosa, entonces no, que aguántese un poquito, que vamos a poner analgésico. No, 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 no. Eso va a generar, eso es la raíz de un tumor muy serio dentro de la cavidad oral. La mala higiene bucal, consumo de betel, condiciones socioeconómicas, y acá de vuelta volvemos a la infección por HPV, que yo creo que en unos años va a ser el gran protagonista de todo esto. Fíjense lo que hablábamos hoy de tabaco y de alcohol. De todos los pacientes que se habían operado en estos años en el María Curie, el 98,9% de los cánceres de cavidad oral eran tabaquistas. Estamos hablando de tabaquistas más de un atado por día, en esa definición. Pero también el 92% consumía alcohol. Lo que se sabe hoy por hoy es que no podemos relacionar en forma directa el consumo de alcohol con el cáncer de cavidad oral. Sí al tabaco por una agresión directa. Ahora, ¿qué pasa? El alcohol también está relacionado con otros factores que recién acabamos de hablar en cuanto a los hábitos, en cuanto a costumbres, etcétera, que hacen que sea un combo, lamentablemente, que viene, es un combito, que viene con gran problema para la cavidad, que es el consumo de tabaco y el alcohol en forma simultánea. Bien. Acá me apareció algo arriba, no sé qué es, pero bueno, pero si ustedes ven que hay alguien que está esperando, por favor avisen. En cuanto a la distribución por edad, ustedes tienen que acá, fíjense la distribución que hay desarrollo de cáncer epidermoide desde niños hasta las vidas más prolongadas, las vidas más adultas. Sin embargo, la quinta y sexta década de la vida, en esta patología es el gran protagonista. En particular la quinta, sexta década de la vida. Esto coincidimos con todas partes del mundo. Fíjense que acá la edad media es de 57,9 años, o sea, 58 años. Van a ver que, la década más importante publicada en forma internacional es la sexta. Nosotros tenemos también de la quinta, la sexta y la séptima también, con un aumento en la séptima de las mujeres. Fíjense que la distribución de hombre-mujer sigue siendo la que veíamos antes en los cuadros. 64% hombres, 35% mujeres. Esto, digamos, se va a ir equiparando en la medida de que los hábitos fueron cambiando y los hombres empezamos a adoptar hábitos de las mujeres y las mujeres de los hombres. De tal manera que antes, en la época de sus abuelas, era raro encontrar una mujer que fume, y hoy prácticamente fuman igual que los hombres. Entonces ahí es donde estamos teniendo el tema de equiparar por sexo la enfermedad. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Acá aparece uno, disculpen. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esta enfermedad, de lo que es el carcinoma de cavidad oral? Fundamental es la anamnesis, pero más importante es la inspección, la palpación, el examen oral y las imágenes, los métodos complementarios. En cuanto a la anamnesis hablamos de los hábitos, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, hay drogas también ilegales que contribuyen, como la cocaína, al desarrollo de estas enfermedades. Pero, bueno, los síntomas que pueden aparecer, el dolor, la hemorragia, más importante que estos dos, las ulceraciones, y ahora vamos a ver, el paciente percibe que tiene un agujerito, una úlcera a la cual le pusieron una cremita y esperó, y cuando llegó a ustedes, lamentablemente, la situación es grave. Por eso es que ustedes tienen que estar capacitados para saber, en su vida médica, que se van a cruzar en un 6% de los casos casi seguro con un paciente con carcinoma de cavidad oral que va a ir a consultarlos, 6% de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener el caso en la mano, por más que hagan cualquier especialidad. Tienen que saber detectarlo o por lo menos derivarlo. Una úlcera en la boca no es algo sencillo, y más si es una úlcera crónica que persiste más de 2 meses.
pero bueno, lamentablemente llegan casos avanzados, o le pusieron crema durante 3, 4, 5 meses, una cremita para que le saque el dolor, y en realidad el problema era mucho más grave de lo que parecía. Cialorrea, ya estamos hablando de un cuadro avanzado, si hay cialorrea. Halitosis es muy común para los que hacemos la especialidad darnos cuenta por el olor, lamentablemente, en el consultorio, pero bueno, me ha pasado también cuando era más joven en el subte, en Buenos Aires, en el subte sentir olor a carcinoma, epidermoide de boca, porque da un olor muy particular, que el que lo siente, bueno, lo va a recordar después, es diferente. También la sensación de cuerpo extraño. Acá tenemos un problema. Mucha gente dice, siento que tengo algo acá, y nosotros a veces lo menospreciamos porque miramos y no encontramos nada. Bueno, eso no alcanza. Ese paciente que dice, tengo algo acá, tiene que ser descartado. Tiene que ser descartado que no tenga algo realmente. Hay que darle importancia a lo que dice el paciente. Entonces, nos ha pasado que muchas veces vienen, y bueno, a veces tienen problemas emocionales, personales, están medicados, y qué sé yo, y vienen con una sensación de que tienen algo. Mira, este está loco, que se tome la pastillita. No, 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 no. Primero descartemos que no tenga algo. Bueno, acá me avisan de que tengo 10 minutos, así que cuando se corte nos volvemos a conectar con el mismo link. Entonces, hay que darle bolilla a lo que dice el paciente, más allá de que esté medicado, que sea psiquiátrico, lo que ustedes quieran. Una vez que se descartó desde el punto de vista de las imágenes, de todo el examen físico, etc., entonces ahí podemos decir que el paciente no tiene nada y que percibe algo que no lo tiene, pero ojo con esos casos, que se merecen un control a posteriori. En cuanto a la inspección y palpación, ¿cómo se presentan los tumores? Pueden presentarse como un tumor y adenopatía, o sea, puede ser un tumor a nivel de la cavidad y un ganglio, eso lo hacen un 9% de los casos, estamos hablando ya de un tumor avanzado. Puede presentarse como una tumoración con indemnidad de la mucosa, en un 20%, 18%, son raros estos. Un tumor, ustedes ven un bulto, que se toca el bulto en la lengua o en la boca, pero no se ve una ulceración. Ulceraciones, fíjense el porcentaje, 56%, yo diría que en nuestra sociedad es mayor, hay más úlceras. Las úlceras son sinónimo para nosotros cuando pasan a ser crónicas de cáncer de cavidad oral. Y los que son combinados, el tumor ulcerado. Estamos hablando acá de, acá es otra persona, un tumor ulcerado. Bueno, ustedes ven el bulto, tocan el bulto y hay una ulceración en uno de los bordes, bueno, en un 10%, 11% de los casos. A partir de ahí, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar la extensión, hasta dónde llegó este tumor, dónde está localizado, vuelvo a lo mismo, en una parte de la cavidad oral. Y con eso sacamos el tamaño, ¿sí?, para determinar uno de los, una de las medidas de clasificación, que es la TNM, o sea, el tamaño. También vemos el estado dentario, ya a esta altura como un antecedente. El paciente, van a ver ustedes que lamentablemente muchas veces estos pacientes tienen un estado dentario pésimo. Bueno, la biopsia. La biopsia tiene que ser un estudio dentro de los métodos complementarios mucho más cotidiano de lo que realmente es. Cuando uno ve un tumor en la boca, sea de las características que sea, lo primero que tiene que hacer es biopsiarlo o enviarlo a biopsiar, porque es, digamos, el inicio de los estudios de este paciente. Porque si nos da positivo ya tenemos el diagnóstico, después veremos la estadificación. Ahora, si nos da negativo, eso no quiere decir que sea negativo. A veces requiere una nueva biopsia. Dependiendo de la experiencia del operador y de las características del tumor, uno puede insistir en rebiopsiar una lesión. Después los estudios por imágenes. Vamos desde las placas panorámicas. Fíjense acá cómo este tumor lamentablemente erosionó, desapareció un sector de la mandíbula. Acá tenemos lo mismo. Tanto en la radiografía simple panorámica como en las imágenes por tomografía y resonancia. Fíjese este tumor, cómo invade prácticamente desde la mejilla todo el sector del paladar duro, blando, se están metiendo en los senos. Acá tenemos lo mismo, fíjense la lesión. O sea que los métodos complementarios nos ayudan en la parte de las imágenes. Después tenemos el PET, que yo no lo cité acá, porque el PET en realidad está hecho para el posoperatorio. O sea, muchas veces van a ver que piden el PET antes, pero en realidad lo ideal para el PET es buscar metástasis ocultas. Busca metástasis cuando ya uno sacó el primario, de lo contrario se concentra todo el PET en el primario o en el secundario. Entonces hay que tratar de considerar al paciente como curado
para ir a buscar con el PET si hay adenopatías o lesión persistente. Bueno, en el caso del tamaño de la lesión, tenemos el sistema TNM que ya todos conocen, que va del TIS, que es carcinoma in situ, T0 no hay evidencia de tumor primario, y vuelvo a lo mismo, esto es general de cavidad oral, porque cada uno de los componentes, cada estructura anatómica que desarrolla un tumor tiene un TNM distinto. Entonces yo quise englobar en forma general. Si ustedes un día derivan un paciente y me dicen, che, tiene un T2, entonces uno sabe de qué está hablando. Que tiene un tumor que es entre 2 y 4 centímetros, eso me queda claro. Ahora, en general, porque después hay, digamos, medidas dentro de la especialidad que van haciendo cambiar lo que es un cáncer de cavidad oral en la mejilla de lo que es un cáncer de cavidad oral a nivel de la lengua. Bueno, T1 entonces hasta 2 centímetros de diámetro, T2 de 2 a 4, T3 más de 4, y T4 cuando tiene estructuras vecinas compartidas. Puede ser un tumor de 1 centímetro, pero que invade un sector que ya no es el mismo del origen. Por ejemplo, un trígono retromolar que invade el piso de la boca. O una, digamos, cara dorsal de lengua con piso de boca. Ya está tocando 2 órganos. Ese es un T4, más allá que tenga un tamaño de 2 centímetros. ¿Está claro? Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos, y no por nada de lengua dijimos que era el más frecuente. Tienen un T1, una lesión menor de 2 centímetros, de 2 a 4, mayor de 4 que no involucre otras estructuras, borde libre, y acá, fíjense, un cáncer de lengua que invade tanto que no permite que el paciente saque la lengua. O sea que está invadiendo piso de la boca, base de lengua, mandíbula o lo que sea. Algo está invadiendo que no permite que el paciente saque la lengua. En cuanto al N, bueno, vuelvo a lo mismo. Cada estructura tiene un N particular. Nosotros vamos a englobar todo en la parte general. Entonces, NX no se estudiaron los ganglios, N0 no hay evidencia de ganglio, uno lo estudia y no encuentra ganglios. N1, metástasis menores a 3 centímetros del lado homolateral, o sea, si ustedes tienen una lesión del lado derecho, el ganglio aparece del lado derecho. Del 2 se divide en 2A, B y C, de los cuales el A es un ganglio mayor de 3 centímetros, pero menor de 6. En N2B es múltiples ganglios, pero todos son menores de 6. Y el NC habla de menores de 6, pero bilaterales. El N3 ya cuando hablamos de ganglios mayores de 6 centímetros. Recuerden lo siguiente también. Cuando un ganglio tiene más de 4 centímetros, nos encontramos con el problema de que la irrigación de la metástasis a nivel central es deficiente. O sea que la metástasis se irriga de la periferia hacia el centro. ¿Qué pasa? Lo peor irrigado de la metástasis va a ser la parte del medio, la parte central. Entonces empieza a necrosar a partir de los 4 centímetros. No llega bien la sangre en ese sector, generando líquido, que muchas veces es líquido necrótico, aséptico pero necrótico. Entonces el paciente tiene un tumor de 6 centímetros con tejido real mucho menor, pero porque tiene adentro una cavidad entre comillas quística, que no es nada más que una colección absedada, o perdón, una colección necrótica de esa metástasis. A partir de los 4 centímetros empieza a suceder eso. Cuando uno plantea los objetivos en cuanto a lo que es el cáncer de cavidad oral, bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero ideal allá arriba, curar el cáncer. Si no logramos eso, por lo menos preservar o restaurar funciones. Y si no logramos eso, por lo menos minimizar las secuelas de este cáncer. Ahora vamos a ver que muchas veces tenemos buenos resultados, pero otras tantas no. ¿Cuáles son los factores que tenemos que analizar para establecer un tratamiento óptimo? Hay factores del paciente, como la edad, el estado general, la tolerancia al tratamiento y los hábitos. Es fundamental el paciente, ver en qué medio está el paciente, qué edad tiene, a ver qué le vamos a hacer, si es muy agresivo o poco agresivo. ¿Cuánto lo tolera o si el tipo va a seguir fumando o no? Entonces lo discutimos. También tenemos que tener en cuenta la complejidad que vamos a necesitar para hacer el tratamiento en cuanto a la institución. ¿Dónde va a estar este paciente, internado o externado? ¿A quién lo va a asistir? En cuanto a factores del tumor, por supuesto, la localización, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo un cáncer de lengua que de mejilla. No es lo mismo un paladar que un piso de boca. Dentro de cada órgano, ¿en qué sitio se encuentra este tumor? ¿Qué T tiene?
¿Qué profundidad tiene? Esa profundidad en particular en la lengua, que justamente es el órgano que acá vemos que es bastante protagonista. ¿Y qué morfología histológica manifiesta? Sabemos que el epidermoide acá es a donde tenemos que apuntar. En cuanto a los factores cervicales, el cuello, ¿tiene ganglios o no tiene? Sí tiene. ¿Qué número de ganglios tiene? ¿Cuál es su tamaño y su localización? Con eso vamos a tener el N. Y a partir de ahí, nosotros podemos proponer algún tratamiento. El tratamiento básicamente del cáncer de cavidad oral consiste en un trípode, que es cirugía, radioterapia y quimioterapia, dependiendo justamente del estadio de la enfermedad de estos pacientes. Nosotros podemos elegir o dar prioridad a uno o a otro. Se está por cortar el Zoom, así que al que le interese, por favor, se reconecta al mismo link. Bueno, entonces, dependiendo de todos los factores que vimos, nosotros vamos a dar prioridad al tratamiento en cuanto digamos, al inicio del trípode. ¿Por dónde empezamos? En general, en los que van a evolucionar mejor, la secuencia de tratamiento es cirugía, radioterapia y quimioterapia. ¿Cuál es el índice global de curación? ¿Y qué hablamos de curación? Profesor.